Foné bontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 21 de agosto, San Pío X, Pontífice. Benedicto XVI, Audiencia General, 18 de agosto del 2010. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero detenerme a hablar de la figura de mi predecesor San Pío X, subrayando algunos rasgos que pueden resultar útiles también para los pastores y los fieles de nuestra época. Giuseppe Sarto, este era su nombre, nació en Riese, Treviso, en 1835, de familia campesina. Después de los estudios en el seminario de Padua, fue ordenado sacerdote a los 23 años. Primero fue vicario parroquial en Tombolo, luego párroco en Salzano. Después canónigo de la Catedral de Treviso, con el cargo de canciller episcopal y director espiritual del seminario diocesano. En esos años de rica y generosa experiencia pastoral, el futuro romano pontífice mostró el profundo amor a Cristo y a la Iglesia, la humildad, la sencillez y la gran caridad hacia los más necesitados, que fueron características de toda su vida. En 1884 fue nombrado obispo de Mantua y en 1893 patriarca de Venecia. El 4 de agosto de 1903 fue elegido papa, ministerio que aceptó con titubeos, porque consideraba que no estaba a la altura de una tarea tan elevada. El pontificado de San Pío X dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia y se caracterizó por un notable esfuerzo de reforma, sintetizada en el lema Instaurare omnia in Cristo, renovarlo todo en Cristo. En efecto, sus intervenciones abarcaron los distintos ámbitos eclesiales. Desde los comienzos se dedicó a la reorganización de la curia romana. Después puso en marcha los trabajos de redacción del Código de Derecho Canónico, promulgado por su sucesor Benedicto XV. Promovió también la revisión de los estudios y del itinerario de formación de los futuros sacerdotes, fundando asimismo varios seminarios regionales, dotados de buenas bibliotecas y profesores preparados. Otro ámbito importante fue el de la formación doctrinal del pueblo de Dios. Ya en sus años de párroco, él mismo había redactado un catecismo, y durante el episcopado de Mantua había trabajado a fin de que se llegara a un catecismo único, si no universal, por lo menos italiano. Como auténtico pastor había comprendido que la situación de la época, entre otras cosas por el fenómeno de la inmigración, hacía necesario un catecismo al que cada fiel pudiera referirse independientemente del lugar y de las circunstancias de la vida. Como romano pontífice preparó un texto de doctrina cristiana para diócesis de Roma, que se difundió en toda Italia y en el mundo. Este catecismo, llamado de Pío X, fue para muchos una guía segura a la hora de aprender las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por la eficacia expositiva. Dedicó notable atención a la reforma de la liturgia, en particular de la música sagrada, para llevar a los fieles a una vida de oración más profunda y a una participación más plena en los sacramentos. En el motu proprio Trale Celsicundini de 1903, primer año de su pontificado, afirma que el verdadero espíritu cristiano tiene su primera e indispensable fuente en la participación activa de los sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia. Por eso, recomendó acercarse a menudo a los sacramentos, favoreciendo la recepción diaria de la Sagrada Comunión, bien preparados
y anticipando oportunamente la primera comunión de los niños hacia los 7 años de edad, cuando el niño comienza a tener uso de razón. Fiel a la tarea de confirmar a los hermanos en la fe, San Pío X, ante algunas tendencias que se manifestaron en el ámbito teológico al final del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, intervino con decisión, condenando el modernismo, para defender a los fieles de concepciones erróneas y promover a una profundización científica de la revelación en consonancia con la tradición de la Iglesia. El 7 de mayo de 1909, con la Carta Apostólica Vinea Electa, fundó el Pontificio Instituto Bíblico. La guerra asombreció los últimos meses de su vida. El llamamiento a los católicos del mundo, lanzado el 2 de agosto de 1914, para expresar el profundo dolor de la hora presente, fue el grito de sufrimiento del Padre que ve a sus hijos enfrentarse unos contra otros. Murió poco después, el 20 de agosto, y su fama de santidad comenzó a difundirse enseguida entre el pueblo cristiano. Queridos hermanos y hermanas, San Pío X nos enseña a todos que en la base de nuestra acción apostólica, en los distintos campos en los que actuamos, siempre debe haber una íntima unión personal con Cristo, que es preciso cultivar y acrecentar día tras día. Este es el núcleo de toda su enseñanza, de todo su compromiso pastoral. Solo si estamos enamorados del Señor, seremos capaces de llevar a los hombres a Dios y abrirle su amor misericordioso, y de este modo abrir el mundo a la misericordia de Dios.